a esta sesión. Buenas noches. Vamos entonces a compartir ahí. Este es un tema muy técnico. Está vinculado a los principios que generalmente se trabajan cuando se está laborando en una empresa. Vamos a ver a continuación los principales aspectos relativos a estos principios que tenemos que tener en cuenta en la gestión de las empresas. Un momento, por favor. Bien, ¿me confirman si están visualizando, por favor, la pantalla compartida? Sí se visualiza, doctor, perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver hoy día está vinculado al manejo contable de las empresas, y hay una serie de principios que se cumplen en estas operaciones de registro. La contabilidad no es más que otra cosa que el registro sistemático de todas las operaciones que realiza la empresa, todas las operaciones contables y financieras que realiza la empresa, ¿no? Entonces, hay una serie de principios que se han implementado tanto para la contabilidad pública como para la contabilidad del sector privado. Para el caso de la contabilidad pública existe un plan de contabilidad gubernamental, y para el caso de la contabilidad privada existe también un plan contable general, y existen unas normativas específicas de carácter internacional precisamente para este caso, ¿no? Para estos temas. Y entonces, tengo que distinguir que hay principios que se aplican fundamentalmente para el sector público, para la contabilidad pública, y otros que se aplican para la contabilidad del sector privado. Entonces, son dos elementos diferenciados. Entonces, ahora vamos a ver estos principios de contabilidad bajo esta perspectiva. Entonces, tenemos estos principios de contabilidad. Entonces, son convenciones que se han aprobado bajo el consenso de contadores. Entonces, para presentar la información de una empresa, se utiliza la guía de la preparación e interpretación de los estados financieros, y esta normatividad
constituyen lineamientos para la aplicación de la contabilidad y de toda la información contable y financiera de las instituciones. ¿Qué ocurría antes? Antes de la implementación de esto, podía ser forma de manejo de registro de la información que no seguía un patrón, no seguía un patrón uniforme, no seguía un patrón único, entonces encontrabas divergencias. Y antes de la implementación de una contabilidad única y el plan contable gubernamental, encontrabas que la forma de llevar la contabilidad era diferente, ¿no? Entonces, esto ha sido un tema a tener en cuenta. ¿Ya? Vamos ahora a ver precisamente estos aspectos vinculados a, a los principios que se aplican ahora de forma general para todos, ¿no? ¿Ok? Un momento, por favor, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esa es la lista de principios de contabilidad. Vamos a verlos ahora acá. Estos son la lista de los 14 principios comunes que tenemos. Tenemos la equidad, partida doble, ente, bien económico, moneda común denominador, empresa en marcha, evaluación al costo, periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad y significación o importancia relativa. Estos son los principales principios de contabilidad. Vamos a ver ahora a continuación en qué consiste cada uno de estos principios y cómo se aplica. ¿Listo? ¿Me confirma si ve la siguiente, la diapositiva actual, por favor? Sí En se ve, esta doctor. tenemos, ya, en una empresa, el principio de equidad significa que la participación en las acciones y en la distribución de utilidades está en función al aporte del capital. Por ejemplo, si tú tienes 3 socios, tienes que, por ejemplo, el primer socio aportó 45% del capital a las acciones, el segundo, Manuel, de 35%, y el tercero, Carlos, aportó solamente el 20%. En el hipotético caso de que hubiera tenido una utilidad de 100 soles, entonces cada uno recibe eh, las utilidades en función a lo que aporta. ¿Listo? Veamos a continuación. Hasta aquí, pregunta o consulta. Todavía, doctor.
Bien, vamos a proseguir. Entonces, ¿qué cosa significa? Que la participación en las Doctor, no se le escucha. Se escucha entrecortado. función al aporte del capital. Si el que aportó más, un segundo. Bien, por favor, me confirma si ahora me escucha bien. He cambiado de equipo. Sí, doctor, se le escucha. Por favor. Ok, gracias. Bien, entonces, tenemos este primer principio que nos indica que en función
vamos a tener participación en la utilidad. Esto se cumple fundamentalmente en las sociedades anónimas. Va a haber diferentes tipos de aporte. Personas que aporten en dinero, o pueden haber personas que aporten en bienes. Este aporte puede ser diferente. Algunos pueden aportar más, otros pueden aportar menos lo que pasa en una sociedad anónima. Hay otros tipos de sociedades a la forma de constitución, pero la lógica sigue la misma regla, que la participación en las utilidades de la empresa va a estar en función al tipo de aporte, al monto de aporte que haya tenido. Eso es en esencia, entonces eso es en esencia lo que tenemos bajo este principio. Ahora, pregunta por favor, ¿ustedes saben los tipos de empresas que hay y las formas como se pueden constituir, por ejemplo? Sino para también darles las pautas y sobre todo dar esta información. Si pudiera detallar, doctor, de manera rápida nada más. Pueden participar por audio o por chat, como... Ok, perfecto. Vamos a ver. Por favor, voy a cambiar mi forma de compartido. Y hay un lugar, usted puede encontrar en Sunar, hay una opción en modelos de minutas que está disponible en Sunar. Sunar es el órgano de registros públicos que se encarga precisamente de este tema, ¿no? Registro o inscripción de empresas, ¿sí? Se encarga de estas acciones. Entonces, estamos viendo en este sitio bien, entonces vamos a la opción de Sunar, digo en Sunar, los diferentes tipos de formas de constitución de empresas. Acá tenemos esta lista, ¿ya? Esta link les voy a pasar. Este es un tema bastante interesante e importante. Le estoy pasando la ruta. Y acá se encuentran todos los tipos de empresas. ¿Ok? Entonces, todas las empresas pueden tener una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Y qué cosa es una empresa individual de responsabilidad limitada? Es aquella que se constituye por una sola persona. Esa sola persona constituye una empresa especial compuesta por por una persona, pero que crea una nueva persona, una persona jurídica distinta de la persona natural. Entonces, yo puedo constituir, yo no tengo socios, yo quiero ser solamente mi persona y creo esta empresa bajo esta forma, la forma de empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cómo hago la constitución? Puedo constituir la empresa con bienes, y este es el aporte de bienes, o puedo constituir la empresa con aportes dinerarios. O sea, son dos elementos para constitución. El aporte de bienes
En este caso hago una declaración jurada de los bienes que estoy aportando, y eso lo registro en el documento, o en dinero. Por ejemplo, voy a constituir mi empresa. Ya, esta empresa va a tener un capital de 5.000 soles. Entonces, tengo que aperturar una cuenta, primero hacer todos los trámites, luego aperturar una cuenta a nombre de la empresa, y una vez que he aperturado la cuenta, tengo que depositar o pagar el capital que me he comprometido en la misma. ¿Ya? Aquí, ¿cuántas personas han constituido la empresa? Una sola. Por eso es empresa individual de responsabilidad limitada. Es una sola persona que crea una persona jurídica con una sola persona. ¿Ok? Entonces, si le dicen que van a constituir una empresa con una sola persona, y esa persona va a ser una persona jurídica, estamos hablando de la empresa individual de responsabilidad limitada, conocida como EIRL. Luego, tenemos también otras formas, las formas societarias, que estamos acá en la lista, ¿ya? La que hemos visto es la sociedad anónima. Por favor, descarguen estos formatos para poder revisarlos. ¿Listo? Ya. Bien, ¿lograron descargar, por favor? ¿Lograron descargar los formatos? Como ven, acá está la lista completa. Todos. Sociedad anónima cerrada, y también sociedad comercial de responsabilidad limitada. Todas las formas están allí, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí están todas. Entonces, ¿qué pasa? En algunas es posible
que tú tengas una mayor participación. Por ejemplo, la sociedad anónima, la que aparece acá como SA, o la sociedad anónima cerrada, en la que pueden haber diferentes tipos de aportes. O sea, algunos pueden aportar más capital y otros pueden aportar menos capital. Entonces, ahí se cumple este principio que veíamos de que algunas personas recibirán un poco más en función al aporte de capitales que han tenido. Eso es básicamente lo que nos especifica este criterio, ¿no? Entonces, acá tienes las principales formas, las formas más comunes, las formas más recurrentes, y tienes los modelos. Entonces, acá están las formas de constitución. Entonces, este es más o menos el referente. ¿Hasta aquí quedó claro, por favor? ¿O desea que profundice un poquito más sobre este punto? ¿Quedó claro este tema? O si ustedes me indican que requieren que se profundice un poquito más sobre esta parte, que es en realidad la parte inicial de la constitución de cuando se va a constituir una empresa. Sí, sí, Me entendí, indica, doctor. por favor, por chat o audio. ¿Está claro este punto? Sí, Ya. Está claro también la idea de cuál es la diferencia entre aportar en bienes o capital, porque este es un punto importante. O sea, ¿qué ocurre? A veces uno aporta en bienes y hay una formalidad. ¿Qué cosa significa que aporten bienes? Yo puedo aportar, por ejemplo, equipos, computadoras, puedo aportar un vehículo, y cada uno de estos tiene un tratamiento diferente. ¿Ya? Una cosa son los bienes muebles, por ejemplo, como una computadora, un escritorio, esos son bienes muebles. Pero si yo voy a aportar un vehículo, tiene otro tratamiento. O si voy a poner como parte de mi capital un predio, ese tiene otro tratamiento. ¿Ya? Eso normalmente es el primer. Un segundo, por favor. Cuando he hecho la descarga, se ha quitado el compartido que tenía. Voy a abrir ahora. Un segundo, por favor. Y le doy acá, compartir. Fíjate, minuta, acá se ponen los datos de las personas que están constituyendo la empresa. Y acá se especifican, bueno,
Bien, entonces acá, como les estaba indicando, tengo en este caso el documento, y ahí en este documento se va a encontrar cuáles son los aportes que ha hecho cada miembro de la empresa, o cada socio o miembro de la empresa. Aquí, por ejemplo. Y aquí, en esta parte, en la cláusula segunda, se van a poner el monto de capital y también cuánto de capital, cuántas acciones están suscritas y cuántas están pagadas, ¿no? En este caso, se va a especificar cuáles son los bienes que está aportando. Se hace un detalle, aporta un escritorio, un equipo de cómputo, etcétera, que está aportando cada socio. Más o menos va así. Este es un informe valorado de bienes que ahí indica el socio 1 está aportando tal cosa. Se pone el bien, la mercadería, por ejemplo, un escritorio de melamine de color marrón, con 2 cajoneras, y el bien valorado, se pone el monto del bien, se pone normalmente a lo que costaría en el valor de mercado. Por ejemplo, si el mueble está a 300 soles, acá le añado 300 soles. Y así. Todos los bienes que está aportando, y eso es el sustento del capital que está aportando y pagando. ¿Ya? Lo mismo se hace del socio 2. Este es el mismo modelo. Se especifica el bien, por ejemplo, un monitor de 17 pulgadas, cuál es el monto o valor del bien, y así. ¿Ok? Y bueno, esto se ejecuta bajo esa forma, luego se ponen los estatutos y otros detalles. Pero esto que se está haciendo, que es el aporte de capitales, es normalmente el primer asiento contable. O sea, la primera operación que registro es el aporte que están haciendo los socios. Es lo primero que va en todas las empresas. ¿Ya? Este es aquí tienes el modelo de minuta. Y bueno, vamos ahora a salir de esta opción. ¿Ok? Entonces, el primer asiento, y esto va con el principio que estábamos viendo al principio contable, de equidad, es el aporte de los capitales al momento de constituir una empresa. ¿Ya? Ese es el primer punto. ¿Y por qué se dice que cumple el principio de equidad? Porque se va a registrar y se van a realizar las operaciones de distribución de las utilidades en función del aporte que hayan realizado a la empresa. Ese es en esencia lo que nos explica este principio. Vamos a proseguir. Entonces, el primer principio. El segundo principio es el principio de partida doble. ¿Qué cosa significa este principio de partida doble? Que la contabilidad es dual, es un método contable a partir del cual se registra el debe con el haber. Entonces, en las operaciones que hay, siempre se registran dos elementos. Las operaciones en el debe y las operaciones en el haber. Vamos a insertar una nueva para poder comprender este principio. Este es el principio del debe y el haber. Vamos a demostrarlo acá. Entonces, me confirma si está visualizando acá la tabla que he construido.
Entonces yo tengo acá dos elementos, el principio del debe, elementos del debe y elementos en el haber. ¿Ok? Tengo elementos en el debe. Toda operación contable tiene dos componentes, el componente en el debe y el componente en el haber. Por ejemplo, este principio nos especifica que en toda relación contable hay dos elementos, el elemento del debe y el haber. Por ejemplo, si ejecutamos una venta, van a haber dos partes en la venta, ¿cierto? Por un lado, nuestra empresa que está vendiendo y por otro lado, el cliente que está comprando. Pregunta, cuando hago una operación de venta en mi empresa, ¿qué cosa ingresa y qué cosa egresa de la empresa? Pueden responder esta pregunta por audio o por chat. Cuando vendo un producto en la empresa, ¿qué cosa sale de la empresa y qué cosa ingresa a la empresa? Esa es la pregunta. Sale de la empresa bienes o servicios e ingresa efectivo. Serían pues, el que ingresa sería en el haber y lo que sale en el debe, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, tendríamos, bajo este principio, tendríamos efectivamente que, por un lado tenemos, por ejemplo, eh, por un lado tenemos la mercadería y por otro lado tenemos, si quisiésemos simplificar, veríamos acá, por un lado la mercadería y por otro lado estaría el dinero. ¿Ok? O el efectivo. Ah, en este caso, ¿qué cosa sería lo que entra y qué cosas sale? ¿Dónde va la mercadería? ¿Va en el debe o en el haber la mercadería? ¿Dónde iría? Estoy vendiendo. Esta es una venta. Vamos a poner acá grande. Vamos a poner grande en una operación de venta. ¿Listo? ¿Cuál sería la operación? ¿Cuál sería la operación en una venta? Estoy La vendiendo. mercadería sería debe y el dinero que ingresa sería haber, ¿no? Efectivamente, la mercadería sale, ¿cierto? Y el dinero que ingresa entra al haber. Claro, más o menos así sería, ¿cierto? Esa sería la idea. O sea, está ingresando dinero o efectivo. ¿Ok? Y está saliendo la mercadería. ¿Ok? Eso sería en esencia, pero si vamos a desglosar, a profundizar, cuando nosotros vendemos un producto, tenemos una venta y tenemos, en esa venta tenemos el valor del producto y tenemos luego el IGB. ¿Ok? Esto tiene que estar claro porque cuando hacemos una operación de venta, nosotros vendemos y van a haber productos que están grabados con el IGB. Entonces significa que al valor del bien le grabo el impuesto general a las ventas
del 18% y el producto que tiene un valor, si por ejemplo tiene un valor de 100 soles, al aplicarlo en 18%, el IGB sería 18 soles y en total estaría pagando 118 soles. ¿Ya? Esa operación, ese desglose, se tiene que registrar para que se vea claramente reflejada esa operación. ¿Ya? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué este tema tendría que tomarlo necesariamente? ¿Ya? ¿Cuál sería la razón para que necesariamente tenga que ver este elemento? ¿Qué pasaría si no hago esta previsión en el caso de las ventas? ¿Habría un desbalance? Sí, efectivamente. Mire, vamos a completar la operación. No sé si la están viendo acá. Cuando sale la mercadería tiene un valor. ¿Ok? Esta mercadería, vamos a poner acá un cuadro para poder entenderlo mejor. La mercadería tiene un valor. Este valor es por ejemplo, 100 soles. Si la mercadería vale 100 soles, si eso es lo que está saliendo, voy a tener que de esta mercadería voy a tener que aplicarle el impuesto. ¿Ya? A ver acá. Entonces, voy a ver que tengo la mercadería y tengo el IGB. ¿Listo? Entonces, cuando vendo un producto, por ejemplo, he vendido la mercadería y esta estaba 100 soles, por esos 100 soles que valen bien, voy a tener que grabar a la mercadería con el impuesto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, de 100 soles, si ese fue el valor, le aplicaría el 18%. El IGB es igual a 18%. ¿Listo? El total de la factura que voy a emitir ¿aló? El total eso sería igual el monto total es 118%. ¿Ok? Es el monto global que he percibido. De este monto, cuando hago la venta, recibo 118 soles. Pero de esos 118 soles, estos 18 no corresponden a un ingreso de la empresa, sino es una retención de impuesto del Estado. Acá. Vemos aquí. Vamos. Y tengo, en este caso, que este monto corresponde al IGB.
¿Ok? Entonces, cuando digo sale la mercadería, tengo que considerar que en esa venta que estoy efectuando, hay un componente que corresponde al valor de la mercadería y hay otro que corresponde al valor del impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, si por un lado, si bien estoy haciendo referencia a la salida de mercadería, y cuando sale la mercadería, pero voy a tener un ingreso de efectivo, y ese dinero en efectivo que está ingresando tiene un desglose, un porcentaje que corresponde a la mercadería y otro porcentaje que corresponde al IGB, al Impuesto General a las Ventas. ¿Cuál es el problema cuando no se toma esta previsión? Hay un desbalance, entonces no aplico el impuesto general a las ventas, y ahí, o pienso que todos los 118 soles corresponden a la venta del bien, pero me olvido de que tengo que pagar un monto en específico. ¿Ya? Eso es más o menos el desbalance. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pienso que todo el dinero en realidad es por la venta del bien y gasto ese dinero, voy a tener un problema para poder eh, sufragar los tributos al Estado, ¿no? Por eso en esto siempre se hace hincapié. Entonces, aquí tengo el concepto de partida doble en el caso de una compra. Cuando yo aporto los bienes del capital, por ejemplo, ya viendo desde el punto de vista de la empresa sale una acción e ingresa los bienes, si yo aporto en bien. Y si yo aporto en dinero, ingresa dinero en efectivo, si yo hago el aporte como capital dinerario, ¿no? Es más o menos el referente. Bien, vamos a pasar al siguiente. Hasta aquí, preguntas, consultas, por favor, ¿está claro? ¿Me confirman? Sí, está bien, doctor. Bien, este es el primer punto, entonces, el principio de equidad. Vamos a ver el siguiente. Tenemos el principio de contabilidad, conocido como el principio de ente. Según este principio, los estados financieros se refieren siempre a un ente, donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como un tercero. El concepto de ente es distinto de la persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes en su propiedad. Por ejemplo, John es el dueño de una disquera. John quiere comprar una casa en la playa. Para esto gasta el sueldo que a él le corresponde en la empresa. En otras palabras, la empresa no asume sus gastos personales porque John es considerado como un tercero. O sea, cuando yo constituyo una persona jurídica, esta persona jurídica es un ente diferente de la persona natural. Normalmente yo puedo constituir una empresa como persona natural, o sea, como Juan Pérez, o puedo constituir una empresa y darle una personalidad jurídica propia y la constituyo como, por ejemplo, una sociedad anónima o alguna otra forma que yo crea conveniente y pertinente. ¿Ya? Esa persona que estoy creando, cuando es una persona jurídica, es una persona totalmente distinta a la persona natural. Yo puedo también constituir una empresa como persona natural, ¿no? Y voy a regirme por los principios de contabilidad. Pero lo normal, lo más frecuente,
es que se constituye una empresa como persona jurídica. ¿Ya? Se hace un trámite ante registros públicos. Ojo, muy importante. Si ustedes quieren constituir una empresa y esta empresa tiene un capital menor a una UIT, pueden constituirla en forma gratuita en los módulos de MAC, de atención al ciudadano. Módulo de atención al ciudadano. ¿Ya? Y si el monto es menor a el monto de capital es menor a una UIT, se pueden acoger a los mecanismos de promoción de la microempresa que le permite exonerarse de pago para la constitución. ¿Ok? Eso es muy, muy importante y es un mecanismo bastante interesante para poder constituir empresas fácilmente, ¿no? Hasta aquí, preguntas, consultas, por favor. ¿Quedó claro este punto? Sí, está claro, doctor. Bien, pasamos entonces al siguiente, que es el principio de bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, a bienes materiales o inmateriales que poseen un valor económico. Por ende, son susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. Por ejemplo, a ver, nosotros tenemos, vamos a constituir una empresa, ¿ya? Vamos a constituir una empresa y esta empresa va a tener bienes materiales. Estos bienes materiales, por ejemplo, el escritorio, la silla, la sofá, la fotocopiadora, los papeles, todos esos son bienes materiales, ¿no? Y esos bienes se clasifican entre bienes de carácter fungible, maquinaria y equipo, etc. Hay una serie de clasificaciones sobre estos bienes. Esos son los bienes materiales, son los bienes palpables físicamente que existen, pero también existen bienes inmateriales. Esos bienes inmateriales normalmente están vinculados a las marcas y los signos distintivos. Todo lo que son signos distintivos y marcas, patentes, son susceptibles de tener valoración económica. En el caso, por ejemplo, se pone la marca Adidas. Es un término reconocido y preferido por el público. Y está en función a su reconocimiento y aceptación por el público, tiene la capacidad de ser evaluada en términos monetarios. Ya que al tener una marca determinada, voy a tener mayor posibilidad de venta. Es lo que pasa con algunos negocios de franquicia, que se dan cuenta que la marca, los signos distintivos y los procedimientos son un factor inmaterial, pero que generan riqueza. ¿Ok? Pregunta, sobre este tema de marcas, patentes, ¿tienen alguna interrogante? ¿Desearían profundizar un poquito para darles algunas pautas o algunos enlaces? ¿O está claro este punto? Doctor, si podría dar algunos alcances generales, si fuera posible, ¿no? Ok, perfecto. Fíjate, voy a compartir esta pantalla. Vamos acá.
Mira, este es un tema sumamente importante. Las marcas también son susceptibles de valoración económica. Cuando tú constituyes una empresa, puedes constituir, se convierte en un intangible, perdón, en un bien inmaterial, las marcas, por ejemplo, las licencias, las patentes. Todo eso tiene capacidad de ser susceptible de una valoración económica. Tener una marca registrada se convierte en un activo intangible, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este sitio, tú tienes la información para ejecutar la búsqueda. Acá tienes, te voy a poner la ruta. Ustedes tienen la opción para verificar unas marcas. Acá, este es el portal de Indecopy, y en este portal pueden hacer el registro de una marca. Puedes, primero, aprender a registrar tu marca. Tienes el primer icono que está aquí, este. Luego puedes identificar la clase o categoría. Todas las marcas se registran en base a clases o categorías, que es la segunda opción. Y puedes consultar si tienes una marca que te interesa y quieres ver si esta es factible de registrarse. Vamos a ver primero el paso 2, identificar una clase o categoría. ¿Ya? Entonces, hay un listado de productos y servicios, ¿no? Que puedes revisarlo para ver en qué categoría vas a clasificar a tu marca. Tenemos acá, por este listado que está aquí definido, y tienes un listado de categoría de bienes. Por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, la clase 20. Voy a buscar la clase 20, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, cuando le digo clase 20, vamos a ver qué nos ha votado. ¿Me confirman si están visualizando el resultado? Sí, Ese está en la sí, puedo clase ver. 1. Ya, ese está en la clase, perdón, me está votando la base. Todo lo que contenga 20 me lo ha arrojado. Está en la clase 1. Por ejemplo, en la clase 1 tengo aditivos químicos, bicromato de soda, adhesivo de pintura y así. Todo lo que tenga clase 20 me lo está votando. ¿Ya? Y acá puedo ver el listado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago el registro de una marca, me va a salir para una clase en específico, en este caso es la clase 1, y un número de base en específico. ¿Ya? Por eso es importante aprender sobre este punto. ¿Ya? Ahí tienes el listado en específico. Entonces, vamos a ir ahora al segundo punto. Al segundo punto queda, perdón, a la consulta de nombre. ¿Ya? Recuerden que la marca tiene un valor. ¿Ok? Veamos. Voy a hacer una búsqueda una consulta de marca. Entonces tengo acá una búsqueda fonética. Tengo, por ejemplo, voy a poner mi documento de identidad. Pues esto no es necesario. Sí es necesario un correo. Y pido hacer una búsqueda fonética. Y acá me va a pedir la expresión. Por ejemplo, voy a buscar la expresión "y tú" para, por ejemplo, una empresa que es Instituto del Talento Humano. Y le doy enviar.
perdón, acá le voy, la denominación es título. Me faltó poner acá y le digo enviar. Acá tengo que poner la clase. Le voy a poner la clase 1 y la clase 2. ¿Listo? Acá esta es la opción que tengo entonces para ejecutar las búsquedas específicas. Bien, este es el proceso para poder identificar una marca, para poder verificar la marca y para poder hacer el registro. ¿Ok? Entonces les voy a enviar la ruta para que ustedes lo puedan ejecutar. Ahora, una marca normalmente, una vez que está registrada, tiene una posibilidad de valoración económica. Un segundo. Listo. Le estoy enviando al chat le estoy haciendo el envío para que lo puedan revisar, por favor. Lo revisan y me confirman, por favor. Bien, ¿me confirman si lograron ejecutar la búsqueda? Para que puedan hacer una búsqueda en específico, también pueden utilizar esta otra ruta que no les pide, lo otro ya es para cuando quieras hacer registros, ¿no? Esta segunda ruta, que es busca tu marca, te permite visualizar si las marcas que tú quieres registrar se encuentran o no inscritas en Indeco.
Voy a mostrarles como el acceso. ¿Me confirma, por favor? Un segundo, estoy mostrando la pantalla ahora. Este es, por ejemplo, el sistema de búsqueda de marcas. La clase 1, acá tienen el detalle de a qué pertenece cada clase. Este es productos químicos, por ejemplo, es la clase 1. Por ejemplo, tengo productos farmacéuticos. La 20 son muebles, espejos, marcos, almacenamiento. Por eso, supongamos que quiero para muebles. La 21 y así sucesivamente. De la clase 35 hasta la 45 son servicios. Por ejemplo, el 41, que es lo que me interesa, es una clase que está vinculada a los servicios. Clase de servicios. Le doy a aceptar. Ya tengo que estoy en la 41 y le quiero buscar si existen alguna marca con esta denominación en ITU en Indecopy. Demora un poco y se ejecuta la búsqueda respectiva. Y vamos a tener la información al concluir, nos va a botar bien, entonces verifico y hacia la parte inferior voy a tener los resultados. Acá está. Todas aquellas con una de marcas parecidas que tienen estas siglas. Por ejemplo, Bitum, que tiene el ITU, pero es Bitum. Witus Squatching for Life, por ejemplo. Otra marca que es parecida es ID, fonéticamente suena parecido. WeDo, por ejemplo. Y así, todas las que tienen alguna semejanza fonética o gramatical salen en esto. Y te indica también quién ha registrado esta marca. Y tienes la marca como imagen y tienes también la descripción del signo. Ya sea, observa acá hacia el lado derecho la marca. Ahora, estas marcas, una vez que crecen, que se posicionan, tienen un valor. Una cosa es el valor de registro de marca, que normalmente puede ser cerca de 1.500 soles, con todos los costos que se realizan para hacer el trámite de registro, el propio diseño, los pagos que se hacen en Indecopy, los pagos que se hacen ante el peruano para la publicación de la marca. Y eso es el valor contable, pero luego tienes el valor comercial. Entonces, el valor comercial está en función a cuán reconocida sea la marca, ¿no? Por ejemplo, esta marca Aduni, que es acá, lo ha registrado el Instituto de Ciencias y Humanidades, Aduni. Tiene un costo. Edufe, por ejemplo, Educa, son algunas marcas, estamos viendo que son parecidas y que tienen un nivel de reconocimiento, ¿no? Y así, entonces me está mostrando una amplia lista de marcas que tienen cierta similitud fonética y que habría que revisar
al momento de hacer un registro, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de marcas que están acá en el campo de servicios registrados, ¿no? Entonces, eso es un poco la referencia a este principio que estamos viendo, ¿no? De este principio de tener bienes considerados como inmateriales o intangibles. Las marcas, los signos distintivos, las licencias y las patentes son parte de este concepto de bien inmaterial. ¿Listo? Luego, vamos al siguiente, es el principio de la empresa en marcha. Una empresa, por ejemplo, como el caso que se está poniendo, una empresa constructora ha firmado un contrato de colaboración empresarial, un joint venture, por 2 años con una empresa de maquinaria de pizarra. Si otra empresa constructora tiene un trabajo de construcción de 6 meses y quiere aliarse con la primera, por las maquinarias que posee, puede hacerlo, ya que puede observarse plenamente la vigencia de 2 años del contrato que tiene con la primera. Este es un concepto de empresa en marcha. Es decir, yo puedo negociar con una empresa que esté actualmente funcionando, que esté ejecutando sus actividades. Y yo no podría hacer convenios o hacer acuerdos con una empresa que recién se vaya a formar. Esa es una empresa que está en idea, no tiene personería, no tiene formación fáctica o real, ¿no? Entonces, el tema de la empresa en marcha significa que yo puedo realizar operaciones, puedo vincularme, puedo hacer contratos con empresas que estén efectivamente funcionando, que estén, como el nombre indica, que estén en marcha, ¿no? Y ese es el requisito fundamental a tener en cuenta. Luego tengo el séptimo principio, que es evaluación del costo. El valor de costo de adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación. ¿Qué cosa considera este principio? O sea, que el primer elemento que tengo que tener en cuenta para mi tema de costos es cuál es el valor del bien o el servicio que estoy adquiriendo o que estoy incorporando, ¿no? Este valor del costo es el que se toma en cuenta para los estados financieros de la empresa. Otro principio de contabilidad es el principio del costo histórico. El principal criterio de evaluación para los activos se realiza en función al costo histórico o costo de adquisición. Normalmente, si yo tengo una mercadería y la voy a aportar como parte del capital de la empresa, yo puedo aportar como parte del capital bienes. Y el criterio de a qué valor le estoy entregando el bien está guiado, en primer lugar, por el valor de compra de bien. Es decir, cuánto me costó ese bien comprarlo y para poder incorporarlo como parte del capital de la empresa. Por eso se dice que se valoriza al costo histórico o al costo de adquisición. Voy a aportar este escritorio o esta computadora. Entonces, lo primero que pienso es, ¿cuánto me ha costado este equipo? ¿Cuánto me ha costado este mueble? Y a ese valor, a ese precio, lo aportaré a la empresa. Entonces, para establecer este costo debe tomarse en cuenta los gastos de transporte y fijación para su funcionamiento. Es decir,
ojo, acá hay otro valor importante. Te dice, no solamente es cuánto te costó el bien, sino cuánto te costó trasladarlo e instalarlo. Yo compro una maquinaria, o compro un equipo, y ese equipo tengo que comprarlo, pero luego lo tengo que trasladar y ubicar en el lugar donde está la empresa. Pero no solamente eso, sino tengo que instalarlo, tengo que fijarlo, y para que pueda funcionar. Y todo eso también tiene un costo, ¿no? Así voy sincerando los estados de la empresa. ¿Listo? El siguiente principio El siguiente principio está vinculado al, por ejemplo, vamos a ver el siguiente punto, es el de evaluación. Por ejemplo, la empresa ha comprado una maquinaria para fabricar galletas. Esta maquinaria le ha costado $3,000. La han traído de Estados Unidos y han pagado en transporte $1,200. Para fijar esa maquinaria, para instalarla y fijarla en el punto de trabajo, han gastado $300, ¿no? Entonces, en los estados financieros de la empresa, la valoración de la máquina será de $4,500. Son los 3,000 de el valor en sí de la máquina, 1,200 de flete para traerla desde Estados Unidos a Perú y $300 para su fijación e instalación. En total serían $4,500 el valor de la máquina, incluyendo estos elementos agregados en el costo del equipo. O sea, no solamente el costo del bien de la factura, sino tiene que incluirse los otros conceptos en los que se han incurrido, ¿no? El siguiente principio es el principio de periodo. También se le conoce como el principio de ejercicio. Es la duración de evaluación de los resultados. Entonces, para efectos del manejo contable y tributario, el periodo se divide por años de ejecución, ¿no? En este caso, comienza todas las actividades el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. Ese es el periodo también conocido como ejercicio, periodo o ejercicio. La medición del plan contable se realiza cada 12 meses. Es decir, esta revisión de todos los aspectos contables de la empresa se hace cada 12 meses. Se hace un cierre el 31 de diciembre y se hace el arqueo de la parte contable. Y el siguiente principio es el principio del devengado. ¿Qué cosa significa? Que las variaciones patrimoniales que se deben considerar para el resultado económico son las que corresponden a un ejercicio
sin entregar o distinguir si se ha cobrado o pagado durante dicho periodo. O sea, es en función del periodo en el que se realiza el compromiso. ¿Qué cosa quiere decir esto? Vamos a poner en sencillo. Es decir, por ejemplo, el consumo de agua del mes de enero, el recibo llega en febrero. Y este recibo que me lleva en el recibo del mes de enero, que me llega en febrero, lo pago en febrero. Sin embargo, la contabilización corresponde al mes de enero. ¿Ya? Porque se está siguiendo el principio de lo devengado. Todos los gastos se consideran en función al periodo económico en el cual le corresponde, ¿no? Si el gasto corresponde al servicio de agua del mes de febrero, o del mes de enero, perdón, y lo pago en febrero, independientemente de cuándo ha sido el pago, estoy considerando como un gasto que corresponde al mes de enero. ¿Ok? Puede darse el caso de que una empresa haya retrasado algunos pagos y este retraso no significa que vaya a exonerar de ciertos conceptos a la empresa, ¿no? Se registra, si bien es cierto, se puede haber hecho el pago posterior, esto para efectos le corresponde al periodo, por ejemplo, cuando ustedes están realizando trabajos en instituciones, le van a pagar un monto, por ejemplo, tenían el alquiler de unos ambientes o equipos. Hubo una externalidad, se demoró el pago que tenían que realizarle. Era, por ejemplo, para entenderlo más claro, el pago correspondía al mes de noviembre del año 2022, por ejemplo. La empresa se demoró, se retrasó y recién hizo el pago en enero. Ojo, ese pago que lo realiza en enero corresponde en realidad al mes de noviembre del año anterior. Y por lo tanto, como le corresponde a noviembre del mes anterior, entonces por lo tanto, si ese pago se ha efectuado, para efectos contables y tributarios, debe ceñirse a los aspectos de tributación y contabilidad del periodo anterior, del año 2022. A veces por desconocimiento, las personas no saben cuál es el tratamiento contable y un pago que corresponde a un servicio prestado en un mes anterior, por ejemplo, que se está pagando con retraso, también tienen implicancias en la parte de los tributos y de los impuestos. ¿Ya? El 10º principio es la objetividad. Los cambios en los activos y los pasivos y en las expresiones contables del patrimonio neto se deben efectuar y reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible, y medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios. ¿Ya? Entonces, esto es ahora algo que se realiza casi en forma inmediata. ¿Ya? Hoy día existe la obligatoriedad de que todas las operaciones se realicen mediante el pago de comprobantes electrónicos. Antes
tenías que tú hacer el registro de la información. Hoy día, eso se ejecuta de forma, se realiza de forma automatizada, ¿no? ¿Por qué? Si yo emito una factura o una boleta de venta, y lo hago, se hace electrónicamente y queda registrado en el sistema. Si yo ejecuto una compra de algún bien y se emite una factura y esta factura es emitida en forma electrónica, entonces esta operación actualmente se realiza en forma automática. El sistema que ha implementado la emisión electrónica de la SUNAT se integra automáticamente. ¿Ya? Y bueno, tenemos el principio también de contabilidad. Se compran, por ejemplo, si el día 29 de agosto del 2014 se compran acciones, sin embargo, al finalizar el mes de octubre, las acciones solo valen 8.000, pero se espera que al terminar el año cuesten 12.000, por lo tanto debe tener un registro objetivo y se debe hacer algunos ajustes a la contabilidad y registrarlo a tiempo, ¿no? Cualquier cambio que pueda haber a estas variaciones del valor de los bienes en función al tiempo es algo a tener en cuenta, ¿no? Hay que realizar, por eso, el registro objetivo y hacer algunos ajustes de la contabilidad y registrarlos a tiempo. Ese es el principio que hemos visto. Vamos a ver ahora, un segundo. Seguimos. El principio de realización. Los resultados económicos se registran cuando se realizan o cuando la operación que los originó quede perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o de las prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a la operación. ¿Ok? Aquí tenemos dos conceptos, el concepto de vengado y el concepto de realizado. Recuerden, el de vengado es cuando surge la obligación. Por ejemplo, yo había pactado una reparación de ambientes en noviembre y ya se ejecuta, se haya el compromiso de la ejecución. Eso es el concepto de vengado. Pero por algunos motivos X, esto se retrasó y recién se inició en febrero del 2024, por decirlo. Recién se ejecuta en ese periodo. El compromiso, el acuerdo que se celebró para que se ejecutase, eso es el concepto de vengado. ¿Cuándo se realizó? ¿Cuándo se materializa? Comprende al principio de lo realizado. Principio de lo realizado. ¿Ya? Es lo mismo cuando tú giras, porque ahora están pidiendo eso en SUNAT, tú giras un recibo por honorario. Este recibo por honorario, cuando es girado, está cumpliendo el principio de vengado, la fecha que se genera la obligación. Y cuando es amortizado o pagado, se está cumpliendo el principio de lo realizado. ¿Ok? Bien. Estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta en la parte contable, financiera que estamos viendo con ustedes, ¿no? Vamos a concluir con un principio más. Un segundo, me confirman si lo visualizan, por favor. Ahora sí, vamos a concluir con este
Hay otro principio que es el de significación o importancia relativa. Este principio también se denomina principio de materialidad y está dirigido complementariamente a dos aspectos principales de la contabilidad. Cuantificación o medición del patrimonio y la exposición de las partidas en los estados financieros. Y la significación o importancia relativa es un principio que establece que las transacciones de poco valor significativo no se deben tomar en cuenta porque no alteran los resultados finales de los estados financieros. Por ejemplo, una empresa no va a contabilizar en sus estados financieros cuántos tornillos ha utilizado para fijar las máquinas dentro de su fábrica. Eso es algo que puede resultar insignificante, ¿no? O sea, hay cosas que no se van a... Se registran aquellas cosas que sean relevantes o importantes, pero a veces se cae en el error de querer poner todo al detalle con excesiva precisión. Y lo que haces es llegar a situaciones un poco ridículas en cuanto a registro de información contable que va en tus documentos de los estados financieros, ¿no? Hay que ver qué cosa realmente, qué cosa le corresponde y qué cosa estás poniendo en exceso porque no tiene relevancia en el significado. ¿Ok? Eso es más o menos una panorámica, y quería mostrar una panorámica de algunos aspectos fundamentales de estas acciones de registro de operaciones. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por su participación. No sé si hubiese alguna consulta o pregunta, por favor. Bien, muchísimas gracias a todos por su asistencia, su participación. Vamos a enviarles el material y espero que esta sesión haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ESIEP. Estamos entonces en conexión en la próxima sesión.